Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a la clase número 4 de Apocalipsis. Espero que estén bien. Dios les bendiga. Entramos de lleno a la clase con la ayuda del Señor. Y vamos a empezar a ver, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca, del libro John MacArthur. Vamos a las preguntas de repaso número 4, hermanos, del capítulo 7 al 9. Y primero nos vamos hasta el trono de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que marca el empleo de después de esto al final del versículo 1? Bueno, se relaciona con la cronología de Dios. Su empleo marca una transición importante en el libro de Apocalipsis, de la era de la iglesia descrita en los capítulos 2 y 3 a la tercera gran división del libro que se halla en los capítulos 4 al 19. La escena se mueve de la iglesia aquí en la tierra hacia la escena en el cielo. Ya vimos primero, hermanos, la división del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Lo que está en el capítulo 1 es lo que has visto. Lo que está en el capítulo 2, las cosas que son, y el capítulo 3, las iglesias, eran 7 iglesias en el tiempo en que el Señor le dio el mensaje a Juan. Y las cosas que serán después de estas son las que vamos a empezar a ver, ¿sí? Así que todo esto que lo vamos a ver como en tiempo presente es algo que vio Juan adelantado, ¿verdad? Del tiempo futuro que un día se va a experimentar allá en el cielo. Así que vamos a entrarle de lleno a cada una de esas, ¿verdad? De esos momentos que creo que van a ser momentos hermosos y vamos a ver cada uno de los puntos padrísimos, ¿verdad? En lo que vayamos viendo. El trono como preludio de los acontecimientos futuros. Y vamos a empezar a ver, ¿verdad? Como le decía yo la otra vez, que MacArthur bosqueja todas sus enseñanzas y es impresionante cómo lo divide, ¿verdad? Primero, el trono 4.2a, en el trono 4.2b al 4.3a, alrededor del trono 4.3b, 3b al 4, del trono salían, o sea, cada una de las cosas que oye, no estoy poniendo todos los enunciados ni los adjetivos, del trono, capítulo 4, versículo 5a, delante del trono del 5b al 6a, junto y alrededor del trono del 4.6b al 8a, y hacia el trono del 4.8b al 11. ¿Sí? Esas son las subdivisiones de ese bonito bosquejo, y ahí está, para que veas, hermano, todo lo que puede ser una predicación expositiva del versículo 2 hasta el versículo 11, ¿no? Y la verdad es que está padre porque el preludio a ese sermón o la forma de introducir, de hacer una introducción a ese sermón, puede ser explicando lo que pasa en el versículo 1 de ese pasaje de Apocalipsis. Me imagino que sí lo viste. Yo les recomiendo, como se los he dicho antes, que a la par, hermanos, de ir viendo todo lo que va diciendo ahí MacArthur, ustedes vayan viendo los capítulos de la Biblia. Porque dice Juan en el 4.1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, dice el versículo 1, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Eso es el capítulo 4, versículo 1. Imagínate esa invitación, hermano. Sube acá. Yo siempre he dicho, y en una ocasión usé ese verso para explicar que eso es lo que pasa cuando muere un cristiano, que es como si Dios le dijera al alma del cristiano o al espíritu, sube acá. O sea, vente conmigo. Sube acá para que te voy a mostrar toda mi gloria. Sube acá para que esté conmigo. En realidad lo que pasó con Juan fue eso, sube acá y Dios se lo lleva de una manera especial, si tú quieres, ¿verdad? En espíritu al tercer cielo y le empieza a mostrar el trono y todo lo que ve es impresionante, él lo está viendo, es real, él lo está viendo y lo va escribiendo, según, ¿verdad? Después de que Dios le da la visión. ¿Quiénes son los 4 profetas que vieron el trono de Dios en el Antiguo Testamento con su cita? Isaías, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y su falda llenaba en el templo. Una visión. Micaías en 1 Reyes 22:19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Daniel estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermosa la visión de Daniel. Y Ezequiel, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Así que, hermano, 4 hombres, sí, Isaías,
eh, Micaías, Daniel y Ezequiel vieron esa majestuosa revelación, pero el que lo vio de una manera impresionante, pues es Juan. ¿A quién representan más probablemente los 24 ancianos que están alrededor del trono? Hermano, a la iglesia arrebatada que canta el cántico de la redención, ¿sí? Esos 24 ancianos, algunos han dicho, son los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles que representan a toda la iglesia. Hay una posibilidad. MacArthur le apunta más hasta la iglesia arrebatada que canta el cántico de la redención, tiene sus coronas, vive en el lugar preparado para ellos donde ha ido para estar con Jesucristo. Pero si has visto lo que hacen los ancianos, toman la corona y la arrojan a los pies del que está sentado en el trono. O sea, diciendo nosotros no somos dignos de tener una corona, sino tú, Señor. ¿Qué son esos seres vivientes? Según Ezequiel, son querubines. Ahí lo dice claritito, ¿verdad? Cada uno tenía 4 caras, la primera el rostro y bueno, y dice ahí después en el versículo 15, y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. O sea, eran querubines, hermanos, en forma manifestaban, ¿verdad? En forma de animales, y así lo ven Ezequiel y así aparece en Apocalipsis. ¿Qué representan los 4 y cada uno de ellos? El león representa a las criaturas salvajes, sí, el rey de la selva. Y aquí va, es importante entender, hermano. Aquí no es el león de la tribu de Judá, esa es otra figura, ¿sí? ¿Se acuerdan? Imagínate, aquí estamos hablando del rey, el león que representa, literalmente un animal que representa a las criaturas salvajes, toda la creación. Vamos a encontrar al león de la tribu de Judá, que es un título que se le da a Cristo. Y vamos a encontrar en la Biblia, en el apóstol Pedro, y me vas a dar esta cita, por cierto, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente. Entonces, el león es usado para 2 figuras, una para Cristo, otra para Satanás, pero aquí representa a criaturas salvajes. Me das esa cita donde habla de que Cristo es el león de la tribu de Judá, y me das la cita donde habla de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Becerros a los animales domésticos, las águilas a las águilas aves que vuelan y el hombre a la cumbre de la creación. Ahí están las 4 representaciones de toda la creación, podríamos decir. Representan a toda la creación. MacArthur dice que hay 5 grandes signos que se incrementan gradualmente y adoran 3 atributos de Dios, su santidad, su poder y su eternidad. Es como un cuarteto, los 4 seres vivientes, ¿sí? Se unen a los 24 ancianos después. Posteriormente a una multitud de ángeles añaden sus voces en el verso 11. Y por último, los seres creados en el universo se suman al poderoso coro de Dios. Hermano, estamos hablando que toda la creación, seres, 4 seres vivientes, los 24 ancianos que representan la iglesia, los 4 seres vivientes, ¿verdad? Representan toda la creación. La multitud de ángeles añaden sus voces, millones y millones de ángeles buenos, y se unen al poderoso coro de Dios, hermanos, que está en el verso 13. Así que, hermanos, estamos hablando de un cuarteto. Y se dividen en himnos de la creación e himnos de la redención, donde se adora la santidad, el poder y la eternidad de Dios. Vamos al capítulo 8, al que es digno. Ah, qué lindo ahí, ¿verdad? Leyeron el capítulo, léanlo antes de ver, contestar el cuestionario. Si van a ver el libro, lean el capítulo de Apocalipsis y saben de qué libro va a tratar MacArthur para que eso pueda enriquecer más, ¿verdad? Su conocimiento. ¿Qué es en sí el libro que Juan vio en la mano de Dios y qué es lo que el libro describe, hermano? Es el título de propiedad de la tierra. Describe no lo que Cristo hereda, sino la forma en cómo lo hará, mediante los juicios divinos que estaban por derramarse sobre la tierra. Aunque es un rollo de condena y juicio, es también un rollo de redención, porque ahí se van rompiendo los sellos y van apareciendo los juicios detrás de cada uno de los sellos. Al final de todos esos sellos, al fin de cuentas va a venir, ¿verdad?, la posesión de Jesús como el dueño de la tierra, porque la Biblia lo dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Simplemente en ese tiempo, sí, Dios se lleva a la iglesia y la deja, podríamos decir, casi en manos de Satanás la tierra. Pero viene Jesús a través de los juicios para tomar posesión de ella, ¿sí? Esa es la forma en cómo el libro describe cómo va a tomar posesión de su herencia. Porque dice Apocalipsis que a mi hijo, dice Dios, daré por herencia a las naciones. ¿Cuántas veces aparece en Apocalipsis como cordero y en qué otros versos se menciona
se hace mención del Cordero, aparece 29 veces en Apocalipsis, hermano. Como Cordero en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, en el 36 el mismo, en 8:32 y en 1 de Pedro 1:19, como un Cordero sin mancha, ¿sí? Que fuimos redimidos con la sangre de él. Así que en esos versos se habla de el Cordero. Y aparte aparece en Isaías 53:7 como Cordero fue llevado al matadero y en Éxodo 12:3 al 6, que es donde se estableció el Cordero Pascual o la figura del Cordero Pascual. ¿Cuáles son las varias características que dejan ver que este no era un cordero común? Ay, hermano. Estaba en pie vivo, pero parecía como si hubiera sido sacrificado. 2, tenía cuernos. 7 cuernos implican fortaleza y poder. Qué raro cordero, ¿no? Porque los corderos no tienen cuernos. Tenía 7 ojos, omnisciencia, la perfección de su conocimiento, el que lo ve todo. Ahí están. Hermanos, estamos hablando de que era algo majestuoso. Por ahí una figura en las redes sociales que es lo que trata de explicar esa figura, ¿verdad? De cómo quizás podríamos imaginarnos un poquito qué es lo que vio Juan. Cuando voltea a ver, ¿verdad? Aquí el león de la tribu de Judá y lo que va a ver es un cordero como inmolado. Y la verdad es que debe de haber sido impresionante la figura combinada del león con el cordero. Y un cordero como inmolado, pero que estaba en pie y que tiene 7 cuernos y 7 ojos, así que no es que esté muerto. ¿Ante qué realidad surge el espontáneo estallido de adoración, hermano? Ante la realidad de que la muy ansiada derrota del pecado y de la muerte y de Satanás está a punto de producirse. Claro, está llegando el final del enemigo, que toda la vida ha atormentado al hombre. Así que eso va a hacer que la iglesia levante un estallido de adoración, de exaltación, de gloria, hermano, porque la derrota del pecado y de la muerte está por llegar a su final. Entonces Cristo volverá para establecer su glorioso reino milenial. La maldición va a ser quitada. El remanente fiel de Israel será salvo y la iglesia reinará con Cristo. ¿Tú te imaginas un mundo sin el diablo? No, hombre, va a ser maravilloso, mejor dicho. Va a ser impresionantemente lindo sin el diablo. Ni jamón endiablado vas a comer. Ya no decís es que me endiablé, que te enojaste, como dicen los tabasqueños, es que está endiabladísimo ese. Ni vas a usar el término que acá en Tabasco se usa, diantre. No, ya no hay nada de eso. Se van a acabar eso porque ni diablo va a haber. ¿Qué simboliza la copa de oro llena de incienso? Aquí eran oraciones que se iban a completar. ¿Y qué indican las arpas de las copas, hermano? Simbolizan la obra sacerdotal de intercesión por el pueblo. Las escrituras la asocian con las operaciones de los santos, las oraciones, perdón, de los santos. Sí, cuando oramos, nuestras oraciones están como en un incienso, dice el Salmo 41:2, y lo dice bonito, hermano. Y también es el concepto, de verdad, el incienso era eso, que subía como un olor grato, fragante ante la presencia del Señor. El incienso en esas copas representan las oraciones de los creyentes a través de los siglos y tomadas con el arpa indican que lo que los profetas dijeron y todo lo que los cristianos oraron debe de cumplirse. Así que tiene una simbología muy bonita el incienso, oraciones, hermano. Suben olor fragante nuestras oraciones cuando son sinceras, cuando son sin hipocresías y son reales. Aparte de ser digno por haber sido inmolado el cordero, ¿por qué es más digno? ¿Por qué? El énfasis está en la muerte de Cristo que nos da redención. Pero Él es digno igual de recibir reconocimiento por su poder y por las riquezas espirituales y materiales que posee. Salmo 50, 10 al 12. O sea, vea esto, hermano. El énfasis está en la muerte de Cristo que nos da redención. Hermano, es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, hermano, por todo lo que en verdad Él ha hecho por nosotros. Nos rescató del pecado, dio su vida por nosotros. Además es digno por el reconocimiento de su sabiduría y omnisciencia. Por todas estas cosas, todas sus perfecciones absolutas, Jesucristo es digno de la honra, la gloria, la alabanza, el poder de recibir todo honor, toda adoración. Hermano, y es un cántico que exalta la dignidad de Jesús. Acuérdate, no siempre adoramos y alabamos a Dios por lo que Él nos da, sino también por lo que Él es, Él es, Él es.
Él es digno de recibir, Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es bueno, independientemente que Él se dio por nosotros, que Él dio su vida por ti y por mí. Lo más importante es entender, Él es digno porque es Dios, y como Dios tiene todos los atributos. Vamos al capítulo 9, los juicios de los sellos de la tribulación. Ahí empieza a ponerse duro el asunto, porque primero hemos visto un asunto de adoración, donde Juan está en el cielo viendo los tronos, viendo el trono, como los seres vivientes, los ángeles, millones y toda la creación rinde adoración y oye el cántico del que es digno. Porque ahí tú lo viste, que primero lloraba, porque no había quien abriera el libro y desatara y rompiera los sellos. Y Juan de seguro cuando ve esa visión, allá está Pedro, allá está Juan, allá está María, allá están los grandes hombres de Dios que ya habían muerto, porque está viendo el futuro, pero ninguno era digno de abrir los libros, de romper los sellos, solamente el Cordero de Dios. Es una gran enseñanza sobre la dignidad única. Acuérdense que ya vimos una clase que Cristo era único en su género, no hay otro igual a él. Pero ahora al capítulo 9 entramos a ver los juicios de los sellos y ya vamos al capítulo 6 de la Biblia, que es Apocalipsis 6. ¿Cuánto abarcan los sellos y qué es lo que al parecer es correcto afirmar? Abarca toda la tribulación que termina con la venida de Cristo. Es correcto afirmar que los primeros 4 sellos tienen lugar durante la primera parte de la tribulación. El quinto sello dura desde la primera hasta la segunda. Pero el sexto y el séptimo ocurren durante esa gran tribulación, o sea, cuando ya está intensa, la mitad podríamos decir. Y ese séptimo sello tiene los juicios de las 7 trompetas, porque cuando se rompe el séptimo sello, se empieza a sonar la primera trompeta. Y cuando se toca la séptima trompeta, se derrama la primera copa. O sea, están empatados. En otras palabras, desde que empieza el primer sello, ya no se van a interrumpir los juicios, uno detrás de otro. 7 sellos, 7 trompetas, 7. ¿Sí? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Uf, estamos hablando de 21 juicios diferentes. Tremendos, terribles. O sea, contienen todos los juicios hasta que Cristo venga. Los sellos los contienen, porque con el 7 ahí van incluidos las trompetas y las copas. ¿Cuál es la diferencia del que montaba el caballo de Apocalipsis 19:11 con el de Apocalipsis 6:1 y 2? Son distintos. Hay quienes han querido decir que es el mismo. No, no, no. Porque como el de Apocalipsis 6 trae la paz, dice, oye, no, no, pues es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Pero no, hermano, allá hay una paz engañosa. Sí, porque vamos a ver, si él abre el libro sellado, porque el que abre el libro sellado es Cristo, no puede ser el mismo el jinete que está montado en ese caballo blanco, ¿sí? Ese jinete usa una corona ganada como premio y el de Apocalipsis 19:12, que es Cristo, usa muchas coronas porque ha ido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese jinete de Apocalipsis 6 usa un arco y Cristo usa la espada de 2 filos. Ojo, ese jinete, hermanos, que está en Apocalipsis 6, 1 y 2, no tiene nada que ver con el que viene en Apocalipsis 19. Cristo viene al final de la tribulación y este jinete de Apocalipsis 6 aparece al principio. El jinete es un dictador, es el de Apocalipsis 6, 1 y 2. Es un dictador que traerá paz. En otras palabras, yo creo que es el anticristo, una representación o figura del anticristo, pero será engañosa. Es el que va a llegar allá. Ahorita ves los problemas. Ahorita que estoy grabando esta clase, está en boga los problemas que hay entre Israel y Hamás. Y Hamás, o Hamás. Y bueno, va a venir ese dictador, ese personaje, y va a establecer la paz entre palestinos y judíos, entre árabes y judíos. Y ya no habrá nunca más conflicto. No va a ser una firmita, no, sino va a ser un verdadero tratado de paz. Y oye, este sí es el Cristo, porque ya arregló el problema de guerra que hay acá. Este sí es el verdadero que estamos esperando. Y va a engañar. Será una paz engañosa. El deseo de paz en el mundo servirá como la trampa satánica, pues el anticristo la ofrecerá al mundo ese tipo de paz. Pero verdaderamente no la habrá, porque inmediatamente viene el segundo sello. ¿Qué es lo que se desata en el segundo sello? ¿Cuál será el papel del anticristo? El caballo bermejo, el color del fuego y sangre, representa la guerra. O sea, viene una nueva guerra. Entonces no era una paz verdadera.
No es el reino de paz que Cristo va a traer al final de la tribulación. Este es al principio. Y entonces el que trae esta aparente paz es el anticristo. Se desata la guerra bajo el permiso de Dios. El anticristo, como cabeza de la Confederación del Occidente, se le describe como un campeón de la paz mundial. Incluso traerá la paz aparente al conflicto del Medio Oriente, siendo el protector de Israel. Pero eso provocará rebelión y se armará la guerra. Ahora, ¿por qué cree que ahora que la guerra de Israel, muchos dicen, no, ya? No, hermano, pero no es tribulación. Todavía no es, porque la iglesia no ha sido llevada. Eso va a pasar en verdad cuando la iglesia sea llevada. Así que ahorita ni siquiera, ¿verdad?, apunta a la realidad. Puede ser que esté cerca nuestra partida, sí, pero en realidad acuérdense que la venida de Cristo es inminente, no es con señales, es como ladrón en la noche. Así que no veas eso, no, de seguro es que sí, puede ser que de un ratito a otro pudiera venir el Señor, pero no es exactamente que sea una señal que ya está a puntito de ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o tú dices, no, hermano, entonces cuando se haga la paz es que ya me quedé, pudiera ser. Espero en Dios que no sea así. ¿Con qué se asocia el color negro del caballo del tercer sello? Hermano, caballo negro se asocia con el hambre, lo cual es una consecuencia lógica de la guerra al destruir los suministros de alimentos. Jesús también lo dijo en Mateo 24:7. ¿Sí? Si te das cuenta, hermano, allí en Mateo 24:7 es el orden en cómo aparecen, ¿verdad? Los juicios, a como él lo dio en esa profecía de 24:7. Se levantará nación contra nación, o sea, la guerra, reino contra reina, y habrá pestes y hambre. Después de la guerra viene el hambre, terremotos en diferentes lugares, que es después del suceso sobrenaturales. ¿Sí? Ok, ¿con qué se asocia el caballo negro del caballo? Ahí está, hermano. ¿Cuál es la cifra que deja el cuarto sello y en qué pasajes aparecen vinculados esos elementos? Hermano, el amarillo es la muerte, destruye la cuarta parte de la población del mundo, 1.500 millones de muertes. Imagínate la cantidad de mortandad por las cuatro instrumentos de la espada, el hambre y la mortandad y las fieras. Ese es un número aproximado que se saca, ¿verdad?, en la cantidad de población, y en base a esos que MacArthur saca esa cuenta, ¿no? Pero en ese tiempo, si la población es mayor, podría decirse que pudiera haber mucho más, ¿verdad?, que ese entonces. Porque estamos hablando, hermano, que dice ahí que sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Estamos hablando de la cuarta parte de la tierra, una cuarta parte, ¿sí?, de la tierra va a ser muerta. Y por eso es que saca esa cifra aproximada, MacArthur, en el tiempo que escribió el libro. Va creciendo la población y la cantidad va a crecer. En Ezequiel 14:12 al 21 se dice también de ellos, de esos personajes, hermano, y lo puedes leer, léelo con calma. Es impresionante ahí cómo se describe y aparecen los cuatro: la espada, mandaré espada, hambre, mortandad y la fiera. Y es que después de una hambre vienen pestes y aparecen las fieras, se incrementan las ratas, los animales, ¿verdad?, que van destruyendo, ¿verdad?, y causan más daño todavía del que ya dejó la propia guerra. ¿Cuáles son los tres aspectos que se hacen evidentes en las oraciones de los santos? ¿Cuáles son esos tres aspectos? Hermano, y analiza bien lo que dice MacArthur sobre quiénes son esos santos que oran. Primero, las personas. Esos son los aspectos, las personas, las almas de los que habían sido muertos. Son mártires. ¿Te das cuenta? Entonces el que muere no está dormido. Ahí no están durmiendo las almas, ¿sí? Son mártires. Segunda cosa, las peticiones, piden venganza sobre sus asesinos. ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y no es que tengan odio y rencor, el asunto es que anhelan que ya los juicios de Dios lleguen al fin de los tiempos. Tercer cosa, las promesas. Se les dio vestiduras blancas y se les pidió que descansasen por un poco de tiempo. Dicen que son las primicias de los mártires de la tribulación y que algunos serán judíos. Óyelo bien, pero él cree, si te das cuenta, que son las primicias de los mártires y están debajo del altar. Checa el dato, hermano. No están allá en el cielo, están debajo del altar. Y ellos serán muertos, dice él, por predicar el arrepentimiento. Y ese dato es fuerte, para mí es clave, para lo que él cree y dice, porque MacArthur cree, hermano, que estas personas son parte de los que mueren en la tribulación y cree que algunos serán judíos
y por lógica él cree que algunos serán gentiles. Pero mi pregunta es, ¿por qué estos son diferentes a la multitud que está en Apocalipsis 7, en donde dice, después de esto miré, 7:9, una gran multitud, la cual no podía contar nadie, todas naciones, tribus, lenguas que estaban delante del trono de Dios, no están debajo del altar. Sí, estas están debajo del altar. Checa el texto, hermano. Son las almas de los que habían sido muertos ahí en la tribulación, están debajo del altar. Todavía no están en el cielo, es lo que da a entender el texto. Y los que aparecen en Apocalipsis 7 sí ya están en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué te explico esto? Porque para mí estas almas de los que van muriendo son mártires, en verdad, que mueren en la tribulación. Pero hermano, son judíos, solamente judíos, no son gentiles. No es la misma cantidad de gente que la que está en Apocalipsis 7. Esa es la iglesia, somos nosotros los que estamos en Apocalipsis 7, 9 y 10, que estamos alabando a Dios con ropas blancas, con palmas en las manos y cantando diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. Ya estamos allá en el cielo, ¿sí? Delante del trono de Dios. Estas almas de Apocalipsis 6, espero que me esté yo dando a entender, ¿sí? Estas almas que están, hermano, están bajo el altar y están pidiendo venganza, esperando. Y es más, ¿qué es lo que se les dice, hermano? ¿Sí? Que todavía esperen. Se le dice en el versículo 11, 6:11, si lo checas, hermano, en tu Biblia. Apocalipsis 6:11. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, no es que fueron llevados al cielo después, sino tenían que esperar un poco de tiempo hasta que terminaran de morir los que iban a morir en la tribulación. Así que no están allá. Este grupo es diferente del que Apocalipsis 7. El de Apocalipsis 7, 9 y 10 es la iglesia. Somos nosotros que fuimos llevados y estamos en el cielo. No salimos de en medio de la tribulación, sino antes de que empezara la tribulación. Estas almas que están en Apocalipsis 6, 9 al 11, sí están muriendo en la tribulación y por eso están debajo del altar. Checa el dato, hermano, y revísalo bien porque es muy importante analizar esto que ayuda a entender la gran diferencia entre los dos grupos. Ok, vamos a la 19. Perdón, sería como la 16, estoy mal yo acá. Si es 16 está. ¿Cuáles son los seis desastres naturales que Dios traerá en el sexto sello y cuál causará tanto terror? La razón del temor. Un gran terremoto, Mateo 24:7. Después, el sol se puso negro como silicio. Eso lo puedes ir viendo tú ahí mismo, hermano, en la palabra del Señor. ¿Sí? Hubo un gran terremoto, 6:12 de Apocalipsis. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda de sangre. Y ahí están los otros versos que van respaldando esos juicios. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Asteroides y meteoritos. No exactamente es una estrella gigantesca y destruiría totalmente la tierra. Son los asteroides y meteoritos. El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Está en el versículo 14, hermanos, y lo tremendo. Y los montes e islas se remueven de su lugar. O sea, un terremoto de un nivel tan grande que es removida todo monte y toda isla de su lugar. ¡Oh, tremendo esto, hermano! Sí, eso causó un gran terror. Un gran terror a tal grado que la gente, hermanos, se aterrorizó y empezaron a buscar la muerte. Y pedía morir, pero en realidad no era tiempo de morir. No van a morir cuando ellos quieran morir. ¿A quienes alcanza el terror y cómo reaccionan en su temor? Los reyes, los grandes capitanes, ricos, poderosos, todos siervos, todos libres y que querían que les cayera la roca y los escondieran. Esta es la 17, creo, hermano, de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira había llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Dicen los versículos capítulo 6, versos 15, 16 y 17 de Apocalipsis. Nadie, ni los más grandes, poderosos, los valientes, los reyes, nadie podrá estar ante la ira del Cordero. Grábatelo. Es la ira del Cordero. Ese Cordero que fue llevado como inocente al matadero tiene una ira tremenda que la va a desatar sobre el mundo entero. Así que, mi hermano, Dios te ayude, Dios me ayude a mí, nos ayude a entender esta verdad, ¿verdad? Y que todo esto sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Dios te ayude a seguir aprendiendo de la palabra, hermano, y que seamos edificados con las Sagradas Escrituras, hermano, y que sigamos nutriéndonos más y más de ella, ¿sí? Dios les bendiga, les mando un abrazo, sigamos echándole muchas ganas, hermano.